Pues ya hemos entrado en la clase, ya os habéis conectado conmigo y ahora vamos a empezar el tema de la célula, que es el que nos planteó ayer Javier desde la plataforma que íbamos a trabajar. Y para trabajar el tema de la célula, pues lo que yo quiero hacer es aprovechar estas herramientas que tengo para ver cuánto sabéis vosotros de la célula, ¿no? Porque quiero hacer una prueba de conocimientos previos. De esa manera voy a poder adaptar el contenido que quiero que aprendáis a las necesidades reales, no solo del grupo en conjunto, sino de cada uno de los alumnos que tengo en el aula. Entonces, eso me va a permitir a algunos alumnos darles unas tareas determinadas y a otros alumnos darles unas tareas determinadas. Bueno, las pruebas de conocimientos previos no son nada nuevo que me haya inventado yo, evidentemente. Pero en una aula tradicional, yo paso la prueba, la tengo que preparar, imprimir, llevarla al aula, pasársela a los alumnos, llevarme a la casa, corregirla, y a lo mejor han pasado 2 o 3 días, se me han pasado 2 o 3 clases en ese transcurso de todo ese proceso. Entonces ya tengo que empezar la lección y a lo mejor ni siquiera me ha dado tiempo a corregir esa prueba. Lo que voy a hacer aquí me va a permitir en 2 minutos que vamos a tardar en hacer la prueba saber lo que sabéis exactamente cada uno de vosotros de la célula. Evidentemente no me interesa saber lo que sabéis vosotros de la célula, sino que veáis cómo funciona este proceso de saber en un momento determinado o recibir información de los conocimientos de los alumnos, ¿vale? Vamos a hacer, después de esa parte de la prueba, digamos que estos serían los pequeños mini momentos del aula que yo quiero representar aquí hoy con vosotros, que no serían todos en una clase, pero que podrían ser algunos de los ejemplos en los que la tecnología me va a ayudar a moverme de manera cómoda y de manera fácil por estos momentos del aula, ¿no? Vamos a hacer luego una parte de trabajo individual en el que yo os voy a enviar un trabajo y vosotros, cada uno de los que tenéis los ordenadores, vais a completar esa actividad, ¿vale? Vamos a hacer trabajo colaborativo, trabajo de investigación colaborativa por vuestra parte. La exposición de ese trabajo que hagáis, que evidentemente no lo vamos a completar, pero que simularemos cómo sería esa parte, ¿no? Y las herramientas que me da SINC y que me da Notebook para centrar en todo momento la atención del alumno y guiar ese aprendizaje del alumno en el proceso en el que yo quiero, ¿vale? Bueno, pues bueno. Bueno, no pasa nada. Estoy con la versión beta, os comenté ayer, no ha salido todavía, ¿no? Estoy testeando la versión beta de Notebook 11 que saldrá en abril. Y bueno, pues es por eso que me va a hacer algunas cosas, o que puede hacer algunas cosas raras, porque no es todavía una versión definitiva. Y aquí, bueno, pues me ha cambiado la fuente, pero no pasa nada, porque yo sé lo que ponía. Y es esa parte de detección de conocimientos previos que os decía antes. Entonces lo que vamos a hacer es usar Smart Response, no tanto con los mandos como aparecen aquí, sino con los ordenadores, porque evidentemente si el modelo que proponemos desde la técnica es un modelo en el que los alumnos tienen su ordenador y el profesor la pizarra, si ya los alumnos tienen un dispositivo, yo no les voy a dar otro dispositivo que sería un mando para responder, sería absurdo. Ellos ya tienen un dispositivo que es el ordenador, esa es la herramienta que van a utilizar para contestar a las preguntas que yo les voy a lanzar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, y para deciros lo que vamos a hacer, voy a volver así, ¿vale? Y voy a tomar el control de uno de los ordenadores para que los demás veáis lo que quiero que hagáis, ¿vale? Lo que quiero que hagáis es que hagáis Notebook Student Edition. Ya tomo el control del 8, por ejemplo. ¿Vale? Notebook Student Edition lo tenéis en el escritorio, es este icono que tenéis aquí. Es un icono azul, un poquito más oscuro que el de Notebook del profesor. ¿Lo veis? Doble clic para abrirlo. ¿Este de quién es? El 8. ¿Por ahí lo tenéis? Vale. Esto en clase no tendría que hacer porque sabría exactamente el nombre de ese alumno, ¿no? Vale. Los demás estáis abriendo Notebook Student Edition. Voy a comprobarlo. Bueno, veo que ya por aquí sí que lo están abriendo. Vale, muy bien. Voy a coger el 7 ahora. ¿Quién es el 7? ¿Dónde tengo el 7? Que levante la mano 7.
igual no lo sabe. Vale. ¿Quién es? ¿Por aquí? Vale. Muy bien. Bueno, como lo pongo de nuevo. Bueno, lo que quiero que hagáis, que ya veo que el 7 es un alumno muy aventajado y me ha tomado la delantera, es que seleccionéis la última de las pestañas que tenéis en la barra de herramientas lateral. ¿Vale? La barra de herramientas lateral de Notebook Student Edition es muy parecida a la barra de herramientas lateral de Notebook en la versión del profesor. ¿Vale? Y quiero que pinchéis en esa pestaña. ¿Vale? Ahora voy a volver a la prueba. Y lo que voy a hacer yo aquí, porque no podéis conectaros a la prueba si yo no he iniciado la clase desde Notebook, ¿vale? Entonces yo voy a iniciar la clase. Inicio la clase como... la voy a iniciar en modo anónimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no os tengo a vosotros en mi cuaderno de notas virtual, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer en modo anónimo, además no tengo la necesidad de saber exactamente de cada uno de vosotros. Ya he iniciado la clase y ahora ya desde aquí ya os aparece la clase Marcos, que es mi apellido, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que hacer es doble clic y conectaros conmigo. Está conectando, vamos a ver cómo van los demás. Puedo poner también las miniaturas más grandes. ¿Vale? Si no quiero ir entrando de uno en uno y quiero ver desde aquí lo que están haciendo. ¿Vale? Parece que conectado. Vale. También desde Notebook, voy a poner más pequeñitas. Bueno, también desde Notebook, donde yo había iniciado mi clase. Puedo ver que tengo ya 10 alumnos conectados, ¿vale? Yo ya he iniciado la evaluación. No empecéis a contestar las preguntas todavía. Voy a hacer una cosa, que nadie empiece. Lo voy a bloquear de nuevo, porque quiero que ahora me miréis, antes de empezar a contestar las preguntas, quiero que me miréis. No me interesa tanto que contestéis a las preguntas como que veáis cuál es la información que yo como profesor voy a estar manejando en todo momento, en el momento que inicie una evaluación, ¿vale? Pues vemos que desde el momento en que yo he iniciado la evaluación tengo un registro exacto del tiempo que va transcurriendo, ¿vale? Eso puede ser una información que a mí me sirva para marcar los tiempos en las pruebas, ¿no? Puedo ver también por quién estamos esperando o a cuántos alumnos están conectados y recibiendo esa prueba, ¿vale? Voy a poder ver también en todo momento, voy a tener en todo momento en cada una de las preguntas una vista previa de los resultados, ¿vale? Una vista previa de los resultados que la puedo mostrar en un gráfico circular o en un gráfico de barras. En este caso, como nadie ha contestado, me parece toda una única barra que es la azul de los alumnos que no han contestado. Mientras luego estéis contestando, yo voy a dejar esto aquí para que lo veáis, para que veáis cómo esta información se actualiza al instante. Es decir, en cuanto un alumno conteste a la A, B, C de esta pregunta, vais a ver cómo las barras van variando. Esto, evidentemente, es una información puede ser una información muy valiosa, pero también es una información que tenemos que tratar con cuidado. Es decir, dependerá, y es criterio del profesor siempre, si quiere mostrar o no mostrar esta información en el momento de la prueba. ¿Por qué? Pues porque si aquí me dice por quién estamos esperando y ahora va a poner, pues estamos esperando por 1 o 2 alumnos anónimos, pero si no hubiéramos entrado de manera anónima, podría esperando por Pepito Pérez. Esta información decido yo si la quiero mostrar o no en la clase mientras estoy haciendo la prueba, porque a lo mejor siempre es Pepito Pérez por el que estamos esperando, y entonces ya sabéis cómo son los chavales. Venga, pesado, que siempre eres el último, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con los resultados. Me puede interesar o no interesar mostrar los resultados, porque si el alumno está contestando y ve que todo el mundo ha puesto la A, pero él cree que es la B, pues yo creo que es
criterio, que siquiera a criterio del profesor, el trabajarla o el mostrarla, ¿no? Bueno, ya están los 10 alumnos, ya veo que los 10 alumnos han recibido el examen y entonces en el momento en el que yo desbloquee, la prueba va a empezar. Son 3 preguntas, cada uno contesta a su ritmo, yo las iré mostrando aquí para que veáis cómo se van cargando los resultados y en el momento en el que yo detenga la prueba ya nadie más puede contestar. Exactamente igual que en una clase, pues cuando decimos el examen ha terminado. Normalmente siempre está el que, espera, que me queda un nombre, que termino, espera. Aquí no hay espera. En el momento en que yo detengo la prueba, ya nadie más puede enviar sus respuestas, ¿vale? Pues bien, os desconecto, os desbloqueo y ya podéis empezar. La primera pregunta, para los que no tenéis el ordenador, que no os aburráis, las vais pensando, ¿cuáles son las partes de la célula? Núcleo, membrana, citoplasma, núcleo, nucleótido, membrana, cloroplasto, núcleo y citoplasma. Vemos ya aquí, la mayoría está optando por la A. Todavía faltan 5 que no han contestado. Seguimos con la A. A lo mejor alguien piensa que es la B, pero como todo el mundo está poniendo la A por no meter la pata. Todavía faltan 3 indecisos que no han contestado. Bueno, a lo mejor la van a dejar en blanco. La siguiente, los seres vivos están formados por células, verdadero o falso. La mayor parte de los alumnos contestan que es verdadero. Quedan 4 que no han contestado, indecisos todavía, pero no vamos a esperar más por ellos. La tercera pregunta, los seres con un gran número de células se llaman unicelulares, multicelulares o pluricelulares. Nos queda 1 que no ha contestado. ¿Veis que ha habido alguien ahí que ha cambiado su respuesta? En un momento determinado ha parecido a la C y luego ha cambiado a, la B y luego ha cambiado a la C. No sabemos por condicionado por las respuestas de las demás o porque se ha dado cuenta de que no era esa. En cualquier caso, veis que el alumno, los que no tenéis el ordenador y no lo estáis viendo cómo se está trabajando, el alumno en cualquier momento puede variar su respuesta hasta que no entregue el